Paracelsianos Asociados en Naturopatía presenta Salud y Naturaleza. Ingresamos al mundo natural de las sanaciones a través de las diferentes disciplinas que se han desarrollado por siglos. Señoras y señores, bienvenidos al nuevo mundo de la medicina natural. Hola, hola, bienvenidos a otro programa de la Asociación de Paracelsianos PAN, así nos denominan, así nos conocen, Paracelsianos Asociados en Naturopatía, todo esto que tiene que ver con la medicina natural, 100% natural. Hoy tenemos un programa realmente muy lindo, porque tenemos la segunda entrega de lo que nos dejó la terapeuta naturópata paracelsiana Rosana Hernández en el segundo Congreso Paracelsiano. Recuerdan que el programa pasado tuvimos la primera entrega de todo lo que tiene que ver con la nueva medicina germánica. Realmente es muy, pero muy interesante. Y luego también tenemos a la terapeuta, nuestra compañera Miriam Díaz, y nos va a desarrollar, decirnos qué es, cómo se trabaja, cómo se aplica, eso que lo hemos oído muchas veces, PNL, así lo hemos oído. Y bueno, vamos a enterarnos hoy de cómo es, qué es, cómo funciona. Realmente es algo que nos tiene con bastante expectativa al respecto. Tenemos que hacer esta introducción algo ligerito, porque hay muchísimo en todo esto que les mencionaba en el programa. Así que les recuerdo el número telefónico para comunicarnos con nosotros: 098 432 659. Si los tomé por sorpresa, pues les vamos a dar unos segundos para que tomen un papel o un lápiz y lo vuelvan a escuchar para anotarlo. ¿Qué es lo que pueden hacer en este WhatsApp? Mandarnos mensajes de todo tipo, sugerencias de temas que quieren que desarrollemos y también preguntas sobre los temas a desarrollar o que hemos tocado en este programa. Pero también hay cosas que a ustedes les puede interesar pormenorizadamente, así que lo primero que tienen que hacer es hablar de un determinado tema, hacer cualquier pregunta que entiendan ustedes que necesitan evacuar, y al mismo terapeuta que se ocupa de eso lo va a contestar, así como lo escucharon. Como también, si hay un tema en especial que nosotros no hemos desarrollado, pues sencillamente conseguimos al terapeuta que se ocupe de eso que ustedes quieran escuchar e interiorizarse y desarrollar como ustedes gusten. Entonces, ahí nosotros estamos a la orden para absolutamente todo eso. Si ya consiguieron el lápiz, si ya tienen el papel, pues apróntenlo. El celular es 098 432 659. Esperamos su WhatsApp mediante voz o escrito, pero lo esperamos. Señoras y señores, mi nombre es Walter Pompín y esto es Salud y Naturaleza.
Hoy les quería hablar de lo que intentamos nosotros en el consultorio. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos la iridología? En mi caso, tenemos un plus de hacer la desprogramación emocional y a su vez damos para tomar las tinturas madres, que son las hierbas en su mejor estado, y también las flores terapéuticas. Evidentemente trabajamos con las flores terapéuticas de Alden, que son las del maestro Paracelso, el padre de las flores terapéuticas, que descubrió su potencial desde el punto de vista emocional, psicológico y hasta psiquiátrico hace 500 años. Allí, en el siglo XVI, fue donde él vivió. Bien, ¿qué es lo que hacemos en el consultorio? Pues normalmente cuando llega el paciente se trata de ver cuál es el origen de la visita. Es lo primero. Entonces ahí se empieza a desarrollar los problemas de consulta del paciente. La segunda parte es cuando nosotros vemos el iris del paciente y la iridología empieza a funcionar con las tres grandes ventajas que tiene. Una, ver la gravedad de la patología por la cual el paciente consulta, por un lado, pero por otro lado, y no menos importante, yo le doy una importancia primordial por sobre todas las cosas, es ver la causa de esos desórdenes internos que la persona tiene. Entonces, al tener la causa, lo que está originando eso, ya tenemos un gran territorio recorrido. Y por último, también ver la parte emocional del paciente. Hay un tercer punto que empezamos a explorar después de todo esto, que es todo aquello que puede llegar a originarse de futuro en el paciente, viendo el iris. Porque en el iris son las tres grandes ventajas, como cuál es el origen de la patología, la gravedad de la misma y prevenir. Y la prevención, les puedo asegurar que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Ni les cuento cuando los pacientes empiezan a sentir esa satisfacción de poder mejorarse, de poder sanarse, pero por sobre todas las cosas de prevenir, porque de eso se trata también. ¿Qué es lo que podemos prevenir? Un montón de cosas, la verdad que un montón de cosas. Tiene mucho que ver, muchísimo que ver la parte del sistema nervioso, muchísimo que ver la parte de los temas sanguíneos. Todo eso tiene una enormidad. Bien, ¿qué es lo que realmente quería hacerles llegar a ustedes de la forma en que nosotros tratamos todo esto? Estamos hablando del sistema nervioso, el sistema nervioso central, que tiene que ver con el 100% de nuestras células. Pero también estamos hablando de las emociones. Y no crean que es poca cosa, no, es muchísimo. ¿Por qué? Porque las emociones es lo que va desequilibrando el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, ya ahí tenemos dos puntas a tratar. La parte emocional, la parte del sistema nervioso y, cosa que también es fundamental, porque los que sufren son los pacientes, todos los dolores, todas las molestias, etcétera, etcétera, toda la parte física. Entonces, llega un paciente con determinada patología. Ejemplo, pongamos un ejemplo. Una patología de lumbares. Y puede haber muchísimas causas de los problemas de lumbares.
Pero a veces hay algunas que son comunes que llevan prendido ahí sobre la cintura como si fueran colgados y pegados personas que ya no están con nosotros. Esa es la realidad. Entonces estamos cargando con esas personas. ¿Y qué tal? Ahí están los dolores. Eso desde el punto de vista emocional. O sea, que no hemos hecho un duelo como se debería y seguimos cargando con eso, con todo eso. Pero como contrapartida, tampoco dejamos que ese ser que ha trascendido pueda encontrar su luz. Eso también tenemos que pensarlo. Y entonces sucede esos dolores fuertes en la parte lumbar. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos la parte emocional para que ese duelo se realice. Se empieza a desprender, esos seres empiezan a ascender y a encontrar su luz donde quiera que estén, allá arriba. Y bueno, todo empieza a ser mucho más sencillo. Eso ha derivado en una tensión que es la que hace el sistema nervioso. Y esa tensión hace que las lumbares duelan como duelan. Y no podemos ni agacharnos, y si nos agachamos no nos podemos parar, etcétera, etcétera. Solo la persona que tiene lumbalgias sabe lo que esto significa. Esto es un ejemplo, no significa que todas las lumbalgias pasen por ahí. No, hay muchísimas cosas más. Muchísimas, casi tanto como pacientes. Porque la verdad que todos los seres humanos, recalco esto una y mil veces, todos los seres humanos somos distintos. Así que nosotros tenemos que trabajar justamente sobre eso. Cada paciente tiene sus propias hierbas emocionales para equilibrar el sistema nervioso y para las dolencias físicas. Esto era lo que queríamos traerles en el día de hoy para empezar este programa de salud y naturaleza. Homeopatía Tintura de Sol, 1700 productos naturales homeopáticos, herboristas, aromaterapéuticos y espagíricos. Fotos profesionales del iris, atención personalizada. Los esperamos en Tacuarembó 1410, esquina 18 de julio. Teléfono 2409-1410. Por más información, la web tinturadesol.com. Miriam Díaz, naturópata paracelsiana, orientadora terapéutica en PNL, coach en PNL, terapias de Reiki y cuencos tibetanos, reflexología, sistema floral de Aldem. Por consultas 099 130598. Mani Natural les trae terapias manuales y complementarias a cargo de la kinesióloga y homeópata paracelsiana Marianela Bachino. Masajes terapéuticos, estéticos, deportivos y faciales, y otras terapias complementarias como la auriculoterapia, atendiendo en Colonia, Flores y Montevideo. Info al 091-805-477. Instituto Paracelso, naturopatía homeopática paracelsiana. 5 cursos anuales: fitoterapia, aromaterapia, terapias florales, iridología y homeopatía. 3 especializaciones, 26 seminarios, días y horarios de clases, sábados de 14 a 19 horas.
Los esperamos en Tacuarembó 1410, esquina 18 de julio. Teléfono 2409 1410. Por más información, la web institutoparacelso.com. Consultas personalizadas con naturópata paracelsiana. Estudio del iris con lupas y macrofotografía, análisis con escáner cuántico, todo para un tratamiento natural e integral basado en la fitomedicina, terapia floral y homeopatía. Consultorio en el centro de Montevideo, también a domicilio, y en la ciudad de Colonia con amplio horario disponible. Por más información y agenda 094-792-590. Tania Llanes. Muy buenas noches, querida audiencia de Salud y Naturaleza. Mi nombre es Miriam Díaz. Un gusto volver a encontrarnos. Muchas veces les he hablado de mi trabajo como coach y orientadora terapéutica en PNL. La vez pasada les hablé de lo que era un coach, de su trabajo y del proceso de coaching. Pero muchos se preguntarán qué es la PNL. Por eso hoy trataré de explicarles de una manera clara qué es, cómo se trabaja con ella y para qué sirve, y en todos los ámbitos en la cual es utilizada y cómo se expande día a día para poder mejorar nuestra calidad de vida en todo sentido. Pero antes de ir a la definición de lo que es la PNL, quiero invitarlos a pensar. Y qué bueno sería preguntarnos, ¿yo soy capaz de analizar, de revisar y aceptar mi estructura de pensamiento, mi forma de pensar? Aceptar las cosas que me parecen bien y las cosas que me parecen que no están tan bien en mí. Y lo más importante, ¿seré capaz de aceptar que hay otras formas, que hay otras estructuras y que esta estructura que yo ya tengo, puedo modificarla para mi bien y el de los demás? ¿Me daré el permiso de conocer nuevas estrategias, de descubrir habilidades, recursos, nuevas formas de manejarme en la vida, de pensar frente a diferentes temas y aceptar de que puede haber otro camino, que hay otra manera mejor que me puede llevar a la excelencia en los diferentes ámbitos? Desde un ámbito familiar, de relaciones, a un ámbito profesional, a un ámbito de salud incluso. Si yo soy capaz de flexibilizar mi pensamiento, de ver mi autoestima, de buscar esas cosas que tal vez las hice siempre por diferentes motivos y no me han hecho bien y no ayudan incluso en mi salud a estar mejor. A eso es a lo que los invita la PNL. Piensen en ese caminito de hormiga que siempre estuvo ahí, que esas hormigas van por el mismo lugar y un día se dan cuenta que hay otras opciones, que hay un camino más corto, más sencillo, hasta más placentero y alegre para lograr y llegar a la meta. Y eso es a lo que los invita la PNL.
bienvenidos al mundo de la PNL. Pero veamos cómo surge la PNL rápidamente. En los años 70 se unen un profesor de lingüística y estudiante de psicología llamado John Grinder y un matemático, terapeuta gestáltico y experto en informática, llamado Richard Bland. Ellos se unen para observar el trabajo de 3 destacados psiquiatras. Uno de ellos era Virginia Satir, destacada psiquiatra y terapeuta sistémica. El otro era Fritz Perls, creador de la corriente gestáltica en psicología, y Milton Erickson, un excelente psiquiatra y excelente hipnoterapeuta. Pero ¿por qué se dedican a estudiarlos? Observan que utilizando diferentes estilos y teniendo diferentes personalidades, tenían en común una estructura y patrones de comportamientos inconscientes repetitivos, obteniendo los mismos resultados. Estos estudiosos de la comunicación humana y del pensamiento humano deciden analizar, investigar, hasta que llegan a realizar un modelo de estas estructuras de pensamientos, de personas sobresalientes y de todos estos modelos inconscientes, y descubren, experimentando, que podían transmitirlo a otras personas, y de esa forma esas personas podían, lo que después se llamó el modelado, podían modelar la forma de actuar de estas personas sobresalientes y obtener los mismos resultados o mejores. Por lo que deciden realizar ese modelo, que después se transformó en lo que hoy en día llamamos programación neurolingüística. Al comienzo se utilizó la PNL solo de modelo terapéutico. Luego se trasladó a otros ámbitos, como puede ser el de la comunicación asertiva, el del trabajo en equipo, el de liderazgo, el de ventas, resolución de conflictos, etc. Y hoy en día sigue en gran expansión con resultados excelentes. Incluso la neurociencia la ha estudiado y ha comprobado cómo gracias al trabajo de la PNL hay cambios físicos en nuestra mente que demuestran cómo es posible esa transformación de la que hablamos. Pero ¿qué podemos trabajar con la PNL? Podemos trabajar problemas de autoestima, fobias, dependencias afectivas, pánico, dualidades, inseguridad, timidez, traumas, confusión, depresión, culpas, enojo, toma de decisiones, límites. Ustedes, como verán, es muy amplio el trabajo que se puede realizar con la PNL. Pero ¿cómo trabajamos en consultorio? En mi caso, llega el paciente y indagamos cuál es el tema que tiene que trabajar o el problema y diagramamos el proceso terapéutico. Y luego comenzamos a trabajar de una manera amigable, de una manera que la persona pueda llegar a encontrar qué es lo que no está funcionando. Y una cosa que tenemos que aprender, que es de las primeras cosas que aprendemos con la PNL, es darnos cuenta que nosotros la realidad es como la vemos. Tenemos un filtro y como la percibimos cada uno de nosotros, esa es la realidad. Si nosotros
modificamos la forma de percibirla, ya estamos dando un gran paso, un paso muy importante, porque estoy modificando la forma y de esa manera tal vez no me afecte tanto y pueda buscar opciones. Es al igual que cuando a veces uno tiene que tomar una decisión y no se da cuenta el rumbo. Y la PNL, con diferentes técnicas, nos puede mostrar opciones. Esa es la idea de la PNL. Mostrar opciones, no quedar en la misma estructura de pensamiento. Darnos cuenta que hay pensamiento que ya no nos sirve y que podemos modificar, que podemos ampliar nuestra visión. Es maravilloso. Cuando yo comencé a estudiar PNL fue increíble cómo me cambió la visión de muchísimas cosas. Nos enseña a aceptar determinadas cosas, al no prejuzgar, al darnos cuenta desde qué lugar nos paramos a hacer las cosas. Aprendemos que el comportamiento no es la persona misma, que el cuerpo y la mente se afectan mutuamente. Qué importante es eso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de salud. Hacerme cargo de mi mente y por lo tanto de los resultados. Que no hay fracasos sino resultados. Es una frase que siempre utilizo en consulta porque es muy importante. Como les decía, el trabajo con la PNL es precioso, se logran resultados excelentes y se pueden descubrir estrategias, la persona aprende a descubrir sus propias habilidades y recursos para utilizarlo en cualquier momento. Los tratamientos no son largos porque las diferentes técnicas utilizadas en PNL nos dan la posibilidad de que el paciente siga funcionando solo, sin la necesidad de estar casi permanentemente realizando una terapia. Por aquí hoy es un tema extensísimo, tendría muchísimo para hablar, son muchísimas las técnicas para explicar y desarrollar, pero por aquí hoy debo despedirme. Les agradezco muchísimo por haber estado ahí, espero haber aclarado algunas preguntas de las que me habían hecho llegar y les paso mi teléfono por cualquier consulta, 099 130598. Por él se pueden comunicar conmigo, tanto para agendarse como para realizar cualquier pregunta que les haya quedado. Muy buenas noches y gracias por estar ahí como siempre. Lectura de iris, tratamientos en patologías físicas con fitoterapia, desprogramación emocional y flores terapéuticas para problemas emocionales y psicológicos. Profesor y naturópata Walter Bombín. Cursos en formación de terapias naturales. Solicite hora al 099-696-043. Entrevistas en Maldonado, Minas, Pueblo Montes y Montevideo. Medicina natural y terapias complementarias, tratamientos terapéuticos, biomagnetismo médico, códica, tratamiento emocional, conductual e intrapersonal con resultados inmediatos, homeopatía, reiki, estética corporal y facial, fisioterapia, aparatología, iridología, desintoxicación iónica, bioescáner cuántico, en Clínica Esencia, consultas al 097-340-002, naturópata Cristina Betancourt.
Ángeles Lázara, terapias complementarias, Reiki, reflexología, terapia floral, ideología, homeopatía, decodificación biológica, de lunes a sábado de 8 a 20 horas, barrio La Blanqueada, Montevideo. Solicitar hora al 092 177 007. Claudia y Gerardo. Homeopatía Tintura de Sol. 1700 productos naturales homeopáticos, herboristas, aromaterapéuticos y espagíricos. Fotos profesionales del iris. Atención personalizada. Los esperamos en Tacuarembó 1410, esquina 18 de julio. Teléfono 2409-1410. Por más información, la web tinturadesol.com. Miriam Díaz, naturópata paracelsiana, orientadora terapéutica en PNL, coach en PNL, terapias de Reiki y cuencos tibetanos, reflexología, sistema floral de Alden. Por consultas 099 130598. Mani Natural les trae terapias manuales y complementarias a cargo de la kinesióloga y homeópata paracelsiana Marianela Bachino. Masajes terapéuticos, estéticos, deportivos y faciales, y otras terapias complementarias como la auriculoterapia, atendiendo en Colonia, Flores y Montevideo. Info al 091-805-477. A continuación, Nueva Medicina Germánica, a cargo de la terapeuta naturópata paracelsiana Rosana Hernández, especialista en ciencia curativa germánica, certificada por la Asociación Latinoamericana de Investigación y Decodificación Biológica. De su disertación en el segundo Congreso Paracelsiano, aquí les traemos la segunda entrega. Y vamos a ver cómo Hammer junta las patologías clásicas en dos eventos. Una en fase primaria y otra en la segunda fase. Y resulta ser el mismo shock biológico representado de dos maneras. Cuando estamos en un estrés alto, lo representamos de una forma. Y si no, fíjense en las situaciones de vida que ustedes han tenido, que cuando aparecen de repente más cantidad de síntomas de las que la medicina clásica dice estás enfermo, en realidad ustedes ya empiezan a estar más tranquilos porque ustedes ya lograron resolver el problema que tenían. ¿Sí? Vayan asociando ideas a lo largo de toda la charla. Recordamos el cáncer de mama de la mamá, el de testículo del papá, para qué sirve cada cosa y cómo pasamos siempre como dos fases. La de más estrés, donde el cuerpo deja de crecer y empieza a tener una hormonización mucho más extrema, cuando bajamos el conflicto y logramos llegar a etapas donde el cuerpo ya está más sano y logramos llegar a algo que se llama normotonía, de normalidad. ¿Cómo nosotros logramos o no logramos? Bueno, depende de cada uno. Acceder a ese tipo de DHS, Dirkhammer Syndrome, o choque biológico. Y digo biológico, no estoy hablando, y esto lo digo mucho en las clases porque tiene que quedar clarito, de emocionalidad.
al principio hablé de emocionalidad, ahora lo vamos a empezar a separar, vamos a empezar a entrar más adentro de lo que es nuestro cuerpo humano, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos ese choque? Por lo que nosotros creemos a nivel inconsciente. Eso que no tenemos ni idea de cómo está allí, pero está, que de algún modo se generó y se metió dentro de nuestra mente. Vamos a ver esta imagen y quiero ver qué les trae. ¿La vemos? Vemos un bebé muy chiquitito con un gato todo peludo ahí atrás. A muchos le debe haber resonado mal, a muchos le debe haber resonado bien. Y esas son las creencias inconscientes que nosotros estamos manejando en forma permanente y que de algún modo, al no tener idea de qué están, nos hacen después pensar cosas. Pero ese pensamiento viene de atrás empujado por la creencia inconsciente que tenemos. ¿Tá? Y muchas veces esas creencias se nos ponen de forma tan sutil a través de la ingeniería del lenguaje que nosotros podemos ver en televisión, en películas, en publicidad, que no tenemos ni idea de qué están. Y cómo hay que hacer consciente esa parte para poder defendernos mejor, porque todo lo que no nos entra por el prefrontal es difícil de argumentar en contra, más bien que no tenemos argumentación en contra. Actuamos como en la manada, ¿sí? Y eso se llama ingeniería del lenguaje, aparece a través del WhatsApp, a través del televisor, a través de la computadora, es impresionante. Pues hay que cuidar mucho lo que uno ve y lo que ven nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. No sabemos qué les están enchufando por debajo, por frecuencias sonoras o por imágenes que ni siquiera podemos ver, porque nuestro espectro es muy limitado, tanto auditivo como visual. El de luz también es muy limitado. Son filtros que interpretan y vemos como esos filtros lo que hacen es ponernos un visor delante. Esto me puede gustar o no me puede gustar, esto del niño al lado del animal, pero lo cierto es que evolucionamos juntos a lo largo de miles de millones de años. Puede estar enfermo el animal, puede estar enfermo el niño, puede saltar un virus de un animal a una persona o a un niño. Va a depender del sistema inmune, sin la menor de las dudas, pero va a depender de la adaptación de ese virus a nuestro organismo. No, ningún virus salta así nomás. En una evolución de un mamífero, como es el gato, un mamífero inferior, a uno relativamente superior, como somos los seres humanos. Por genética, es imposible. Pero que sea clara en eso. El inconsciente hace a nuestra percepción nuestras creencias y percibimos todo en modo de acción, de protección o de crecimiento. Qué bueno. Este es nuestro organismo. ¿Y cómo estamos? Piensen ustedes cómo estamos cuando nosotros tenemos paz, tranquilidad, amor, comprensión, distensión. ¿Cómo creen ustedes que nuestro organismo funciona? ¿Cómo les parece que nuestras hormonas, que nuestras sustancias internas, que nuestros humores están siendo recibidos por nuestro organismo? ¿Cómo serían, ahora sí un poquito más adelante, el prefrontal con nuestro pensamiento mejor recibido? ¿Qué paz que nosotros tenemos cuando estamos en algo que se conoce como modo crecimiento? ¿Sí? Ahora bien, si estamos en una situación donde nos sentimos amenazados, donde nos sentimos permanentemente con miedo, cuando estamos activados en el estrés, en ese instante nuestro organismo sabiamente lo que hace es cortar con todo lo que venía haciendo. Incluso la circulación cambia, el calor del cuerpo cambia. No sé siquiera si podemos lograr tener un pensamiento, porque cuando estamos en modo de huida o de tratar de evitar que nos pase algo, podemos paralizarnos también o podemos atacar también. Todas esas situaciones hacen que mi cuerpo cambie
y las hormonas sean exactamente las opuestas a las que nosotros utilizamos para estar tranquilos. Aparece el cortisol, aparecen las adrenales funcionando a todo lo que da, y aparece el sistema nervioso mandando una información rápida al sistema límbico. Sistema límbico que es antiguo y primario que los últimos que nosotros tenemos. Entonces, nuestro sistema límbico, que es el más primario, les decía, dentro de nuestro sistema cerebral más primario, que es el que tenemos básicamente acá atrás, tronco cerebral, cerebelo, manda órdenes o recibe órdenes a través del sistema periférico y central de que hay que huir, que hay que atacar o se paraliza la función del organismo, y completamente nosotros ni cuenta nos damos qué es lo que estamos haciendo, porque la diferencia entre el límbico y el prefrontal es de segundos, Primero llega ahí, nos ponemos en modo on-off, si no, hago, no hago, y no hay otra orden, es todo lo que nosotros podemos hacer. Después, el traslado de la orden al resto del cerebro hace que yo empiece a tener explicación o alguna emoción o alguna cosa que diga y justifique lo que pasó. Pero es después, nunca antes. Por eso Hammer lo que ve es que el DHS va a ser biológico, porque en ese momento que el cerebro me queda obnubilado, y piensen ustedes en situaciones de riesgo importante o de emociones no, noticias que chocan, ¿a partir de qué momento se ponen a pensar qué hacer, cómo hacer, qué decir, qué no decir? Después. En ese segundo, absolutamente nada pasa por el cerebro. Esos dos estadios son los que le dan el peso al DHS que Hammer fue descubriendo a lo largo de su vida en sí mismo y en pacientes y en animales, porque nosotros venimos con una evolución similar en cerebros y calidad de tejidos de los mamíferos superiores, ¿sí? Acá tenemos que cuando estamos seguros, la dopamina, la oxitocina, la vasopresina, las hormonas de crecimiento hacen que el cuerpo esté relajado y tranquilo. Sin embargo, cortisol, citoquinas, histaminas, son todas reacciones inflamatorias y de estrés. Las podemos replicar solos después del DHS o cuando tenemos algún virus. Ustedes ven que el actual virus, este último que salió del año 2014, que se llama COVID, que es un SARS-CoV-2, tiene una reacción similar para el organismo, estresa el organismo debe de defenderse con histaminas y con citoquinas. Esa es la famosa tormenta de citoquinas que hablan tanto los médicos. Por eso está hecho, está sacado por un estresor externo, que es este virus. ¿Entiende? Bueno, ¿somos energía o no somos energía hasta ahora? Bueno, nosotros somos una unidad energética corporal y dentro de esa corporalidad un sistema de mensajes, ¿sí?, que se transmite a través de todas las células y los distintos cerebros que nosotros tenemos. Y los tres cerebros, les comento porque es interesante saber, funcionan prácticamente al mismo tiempo, con segundos de diferencia nada más. Por eso cuando nosotros estamos mirando una propaganda, que nos encantó la propaganda porque vimos un auto que nos encantó, que es muy bonito, que el color es muy brillante, donde vemos adentro de repente un muchacho que es precioso, para mí un muchacho es un hombre, para los varones era una mujer, muy bonita, con, no sé, andando libre por la montaña, con una velocidad fuerte. Tú estás recibiendo vía visual al cerebro derecho, toda la parte límbica, ¿sí?, una información que es, qué maravilloso ese auto, cuánta libertad me da, qué precioso color, mirá la mujer o el hombre que voy a tener ahí arriba del auto, y la voz, estás recibiéndola en una frecuencia más baja y más hacia el frontal, te dice, es económico, es un auto que te da tantos litros de rendimiento por kilómetro.
lo vas a poder mantener, tenés todos los repuestos. Ahora, seguramente vos no vas a ir a comprar el auto por esto que tú estás oyendo acá. Va a entrar por disonancia cognitiva al cerebro derecho y vas a estar comprando un auto que te va a dar fuerza, libertad y una preciosa mujer, un precioso hombre que va a estar arriba del auto. Y no va a ser por el otro tema. Toda esta cuestión, ¿sí?, es un conocimiento que se hace del cuerpo humano a través del cerebro y que maneja a nivel inconsciente. ¿Sí? Y esos filtros que nosotros tenemos van a hacernos percibir determinada cosa de forma diferente, porque todo el mundo dice, es un cuerpo distinto, es una mente distinta. Sobre el mismo DHS, la persona puede tener distintas percepciones, pero siempre va a entrar rápidamente a través del sistema límbico. Y después van a venir las justificaciones. ¿Sí? Fíjense en que el 5% es solamente de conciencia y el resto prácticamente es todo inconsciente y subconsciente. Si nos moverán las propagandas y las cosas que vemos en la televisión sin que nosotros sepamos ni para qué compramos lo que compramos. Por ejemplo, aplicado al marketing de ventas. Pero esto se aplica a todo, a todo. Les aclaro por las dudas. ¿Tá? Para absolutamente todo. Fíjense, el cerebro, el encéfalo es todo, ¿no? El cerebro es lo último que nosotros tenemos como evolución. Esta es la parte relacional. Es aquí donde Hammer vio a través de los TAC, porque aparte otra cosa, nosotros tenemos máquinas hechas por el ser humano para poder ver lo que Hammer realmente dijo que pasó en el organismo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los DHS reflejados en un TAC, que es una tomografía axial computada, sin contraste, ¿sí? El lugar del relé afectado por el shock biológico. El lugar del relé afectado por el shock biológico. Entonces, todo lo que es relacionar, por ejemplo, los que tienen mucha infección urinaria, van a tener un DHS, ¿sí?, en esta parte del cerebro y solo en ese relé. Cuando se soluciona el problema de territorio por el tema urinario, porque ya se fue la problemática, ¿sí?, de territorio en casa, bueno, si es una mujer generalmente es territorio interno, si es un hombre generalmente es territorio externo o distal, vamos a ver en el exactamente mismo lugar, en el mismo relé, la resolución del conflicto. Cambia la forma del DHS en el cerebro. Y yo les di un solo ejemplo, que es del último de los cerebros, pero podemos verlo en el cerebelo, podemos verlo en el tallo encefálico, que es esta parte acá, que conecta con la columna y toda la médula espinal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien un poquito? ¿Se entiende que nosotros hacemos un TAC y que podemos contar la historia del individuo en su vida, sabiendo en qué fase del conflicto está, si lo resolvió o si está en conflicto activo? A ese nivel Hammer trabaja. Es impresionante. Y si nosotros no tenemos un TAC, porque no sabemos leer, o porque no lo podemos mandar, o porque no tenemos ni idea de cómo pedirlo, podemos saber cuándo la persona está en conflicto activo, según la segunda ley bifásica, o cuando está ya en reparación, solo conversando. Para mí, Hammer, tipo genial, sin la menor de las dudas, ¿no? Instituto Paracelso, Naturopatía Homeopática Paracelsiana. 5 cursos anuales: fitoterapia, aromaterapia, terapias florales, iridología y homeopatía. 3 especializaciones, 26 seminarios, días y horarios de clases, sábados de 14 a 19 horas. Los esperamos en Tacuarembó 1410, esquina 18 de julio.
teléfono 2409 1410. Por más información, la web institutoparacelso.com. Consultas personalizadas con naturópata paracelsiana. Estudio del iris con lupas y macrofotografía. Análisis con escáner cuántico. Todo para un tratamiento natural e integral basado en la fitomedicina, terapia floral y homeopatía. Consultorio en el centro de Montevideo, también a domicilio, y en la ciudad de Colonia con amplio horario disponible. Por más información y agenda 094-792-590. Tania Llanes. Lectura de iris, tratamientos en patologías físicas con fitoterapia, desprogramación emocional y flores terapéuticas para problemas emocionales y psicológicos. Profesor y naturópata Walter Bombín. Cursos en formación de terapias naturales. Solicite hora al 099-696-043. Entrevistas en Maldonado, Minas, Pueblo Montes y Montevideo. Medicina natural y terapias complementarias, tratamientos terapéuticos, biomagnetismo médico, códica, tratamiento emocional, conductual e intrapersonal con resultados inmediatos, homeopatía, reiki, estética corporal y facial, fisioterapia, aparatología, iridología, desintoxicación iónica, bioescáner cuántico, en Clínica Esencia. Consultas al 097-340-002. Naturópata Cristina Betancourt. Ángeles Lázara, terapias complementarias, Reiki, reflexología, terapia floral, iriología, homeopatía, decodificación biológica, de lunes a sábado de 8 a 20 horas, barrio La Blanqueada, Montevideo. Solicitar hora al 092-177-007. Claudia y Gerardo. Señoras y señores, hemos tenido un programa realmente con muchísima información desde el inicio mismo de este programa. Ese desarrollo maravilloso que hizo la terapeuta Miriam Díaz, nuestra compañera, con tanta sabiduría sobre todo lo que tiene que ver con el PNL, para aquellos que no conocían la terapia, realmente es fantástica. La segunda entrega de la nueva medicina germánica realmente no deja de fascinarnos todo lo que puede nuestra mente y cómo nos puede desnudar sencillamente con poder analizar todo lo que tiene que ver con la nueva medicina germánica. La compañera terapeuta naturópata paracelsiana Rosana Hernández en esta segunda entrega, realmente maravilloso. Por sobre todas las cosas, les queremos decir que evidentemente, dada la hora, estamos llegando a finalizar nuestro programa. Pero antes de todo eso, todas esas preguntas, todas esas inquietudes, todas esas consultas que nos quieran hacer al número telefónico 098 432 659. Quizás tengan algún tema específico que ustedes quieran que nosotros desarrollemos, y nuestra tarea es conseguir al terapeuta que lo pueda hacer. Y también no se olviden de que nos pueden hacer preguntas que son bastante específicas también para determinados terapeutas, y nosotros se la trasladamos a ellos y ellos son los que van a responder directamente
sus preguntas. Desde el punto de vista de la comunicación por el WhatsApp, sea hablado, sea escrito, estamos totalmente a las órdenes. Y les recuerdo el número 098-432-659. Señoras y señores, otro programa de salud y naturaleza. Y lo único que tenemos que hacer es agradecerles a sus oídos para que nuestra voz y toda nuestra información pueda llegar a vuestros corazones. Muchas gracias. Señoras y señores, este tiempo ha finalizado, pero la conexión sigue en este espacio. Hasta el próximo miércoles a las 22 horas.